¿Preferirías que te enviaran $1.000.000 o uno que se duplica cada día durante 30 días? Parece que $1.000.000 sería mucho más de un centavo duplicándose cada día durante 30 días, ya que un centavo es una cantidad tan pequeña de dinero. Pero echemos un vistazo más de cerca y por este problema estoy asumiendo en el momento cero o la cantidad inicial es de un centavo, y luego comienza a duplicarse el primer día. Así que si un centavo se duplica el primer día, la cantidad total es de 2 centavos, el segundo día es de 4 centavos, el tercer día es de 8 centavos y así sucesivamente después de 15 días de duplicar el importe total es solo 327,68. Que, por supuesto, es mucho menos de $1.000.000. Pero luego, mirando el día 16 hasta el día 30 de aviso después de 26 días, la cantidad sigue siendo inferior a $1.000.000, es 671.000. 88,64 centavos, pero luego noté el día 27 el saldo supera el $1.000.000, es de $1.342.177.28. Y finalmente, después de 30 días de duplicar el saldo total es de $10.737.004.24, que es más de 10 veces $1.000.000, así que es mucho mejor tener un centavo que se duplica cada día durante 30 días. Quiero mencionar que he visto otras explicaciones donde el saldo es de un centavo el primer día, y luego comienza a duplicarse a partir de ahí, pero en este caso solo se duplica 29 veces, no 30 veces y de la forma en que es redactó que se duplica cada día durante 30 días, asumiría que se duplica 30 veces, no 29 veces y solo se duplica 29 veces, observe cómo sigue siendo más de $1.000.000, aunque son $5.368.709.12. Veamos dos ecuaciones comunes que se pueden usar para modelar este crecimiento. Una ecuación que podemos usar para modelar la duplicación de un centavo es la ecuación de crecimiento exponencial, y es igual a veces b a la potencia de t, donde a es la cantidad inicial o inicial. La base b es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento como decimal y t es el tiempo, por lo que en nuestro caso a es un centavo la cantidad inicial, que en dólares sería 0,01. Porque la cantidad se duplica cada día, cuando algo se duplica, aumenta en un 100% y, por lo tanto, R es 100%, que como decimal es igual a 1 y, por lo tanto, la base B es igual a 1 más 1 y el exponente es t, que es el tiempo en días realizando la sustitución de A y B. Tenemos y es igual a 0,01 por 2 a la potencia de t. Pero t son 30 días dándonos, y es igual a 0,01, veces 2 a la potencia de 30, donde y es la cantidad después de 30 días. Otra ecuación común sería la fórmula del interés compuesto es igual a P por la cantidad 1 plus R dividido por N elevado a la potencia de NT. Donde A es la cantidad después del tiempo P es un principio o cantidad inicial, R es el porcentaje de crecimiento o tasa de crecimiento por unidad de tiempo, Tn es número de compuestos por unidad de tiempo y T es tiempo, por lo que en nuestro caso T es tiempo en días y, por lo tanto, T es igual a 30. P el principio de la cantidad inicial es 0,01. De nuevo porque la cantidad se duplica cada día R es 100 que es igual a 1, y luego porque el tiempo está en días, y se duplica una vez al día el número de periodos de capitalización por día es 1, lo que significa que N es igual a 1, por lo que al suponer los valores en nuestra fórmula de interés compuesto, observe cómo obtenemos exactamente el mismo resultado. En el lado derecho 0,01 veces 2 a la potencia de 30. Y si vamos a la calculadora, por supuesto, obtenemos la misma cantidad de $10.737.418.24, así que me gusta este problema porque realmente enfatiza la importancia de empezar a ahorrar temprano y el poder de los compuestos. Interés si volvemos a nuestra mesa. Observe que los primeros 26 días la cantidad sigue siendo inferior a $1.000.000, pero los 4 días restantes de duplicación hacen una gran diferencia, lo que resulta en una cantidad superior a 10 veces $1.000.000. Gracias por ver.